El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 14, del 53 al 65. La forma en la que actuó Jesús, como nos lo describe este pasaje, es la que nosotros debemos imitar cuando somos acusados injustamente. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Nosotros estamos hablando acerca de la iglesia. Empezamos un tema el día de ayer que tiene que ver con la unidad. Y decíamos lo relevante que es este aspecto dentro de la iglesia. Si usted mira los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios, allí Pablo habla de los creyentes como un grupo de cristianos que están unidos a Cristo por la fe. Y al estar unidos a Cristo, obviamente, están unidos unos a otros. ¿Sí? La Biblia dice que Dios creó en Cristo un nuevo pueblo, una nueva familia y un nuevo templo espiritual. Y realmente eso es un hecho que sucedió y que ya nadie lo puede cambiar. Pero si entramos en el capítulo 4 de Efesios, allí nos encontramos que Pablo le da un fuerte énfasis a la unidad. Y él coloca la unidad como una meta que todos los creyentes debemos tratar de lograr al interior de nuestras relaciones y sobre todo en el ambiente de una iglesia. De hecho, él coloca varios ejemplos. Uno de ellos en el capítulo 5 de Efesios, que le mencioné el primer día que empezamos a hablar de la iglesia, cuando habla acerca del matrimonio. ¿Se acuerdan? Que él hablaba del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer que llegan a ser una sola carne, que después de trabajar juntos para preservar y fortalecer esa unidad, pues llegan a ser una sola carne. Yo creo que esa analogía de igual manera la debemos entender nosotros. Recuerde, la Biblia dice claramente que en Cristo somos uno, pero usted y yo como creyentes, integrantes de una iglesia local, debemos aprender a vivir a la luz de esa realidad. Y eso es precisamente lo que Pablo nos menciona en los primeros capítulos de Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y mire, verá que es una exhortación donde el apóstol Pablo nos invita a ser coherentes. ¿Por qué? Otra vez, porque la Biblia es una sola. Si usted lee los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, allí vemos cuál era la condición de cada uno de nosotros antes de conocer a Jesús. ¿Se acuerdan? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados, apartados de Dios. A mí me gusta mucho, yo en muchos devocionales les he compartido que la Biblia es una analogía muy coherente. Y me gusta mucho mencionarla porque todo el tiempo la Biblia nos pone a pensar en términos de la vida humana. Mire, dice que estábamos muertos, que el día que recibimos a Cristo, recibimos vida, nacimos de nuevo. ¿Cómo nacemos? Nacemos como bebés espirituales. ¿Qué nos da Dios? Una familia. Y en esa familia, ¿qué pasa? Nos alimentan. Eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿Cómo? Si nosotros vivimos esa analogía, entonces sabemos que estábamos muertos, que recibimos vida en Cristo, que somos bebés, que Dios nos da una familia, que en esa familia nos alimentan y que ahí debemos crecer, madurar, relacionarnos con otras personas. Es que es la analogía de la vida y eso es lo que uno tiene que entender de una familia. Ninguna familia es perfecta. En las familias tenemos problemas, dificultades, hay conflictos, pero nunca dejamos de ser una familia. De hecho, increíble, los padres pueden hacer con uno lo que quiera, tratarlo de miles de maneras y nunca dejarán de ser los padres. Y lo mismo pasa con los hermanos. Entonces, yo creo que esa analogía es muy importante para que nosotros como que nos metamos en la cabeza, porque es que yo creo que hay cristianos que andan buscando como la iglesia perfecta, como el pastor perfecto, como el lugar donde nadie se equivoca, y porque pensamos que es que como somos cristianos entonces debemos vivir. No. Sáquese eso de la cabeza. Miren, hablando de analogías, piensen esto. Uno lee el texto bíblico de Efesios 2 y uno dice, a ver, ¿quiénes éramos nosotros? Estábamos muertos, no teníamos derecho a nada. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Vino, nos dio vida, nos colocó en una familia. Imagínense, uno, ¿qué derecho tiene a reclamar algo cuando a uno lo recogieron en esas condiciones? ¿Quién soy yo? Vamos a ponerlo en la vida física. Volvamos a hacer el ejercicio. Póngale que yo soy un niño que no tenía ni papá, ni mamá, no tenía un hogar, una familia, no comía bien, no tenía absolutamente nada. Y viene alguien, me adopta, me da su apellido, me da su nombre, me coloca todos los bienes a mi nombre, me da una casa grande, me da todo lo que yo quiero. La pregunta es, ¿qué podría yo venir a exigir después de que yo no tenía nada? ¿Qué podría yo exigir al llegar a una casa donde me han adoptado y me han abierto las puertas? Entonces déjeme decirle, es lo mismo. ¿Qué podemos llegar nosotros a exigir en una iglesia sabiendo de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos trajo, para venir a decir que es que queremos que todo el mundo sea buena persona, queremos que todo el mundo hable bien, queremos que todo el mundo... No, realmente no. Yo creo que Dios nos ha dado todo por gracia, todo como un regalo, y pues Dios lo que espera es que al llegar a la nueva familia donde estemos, al menos tengamos una mente y un corazón dispuesto, humilde. ¿Para qué? Para relacionarnos con otros, para todo esto. Un hombre humilde, una mujer humilde, no va por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo. ¿Por qué? Porque él sabe cuál era su estado antes. Y él puede, en el nuevo ambiente donde está, soportar a los demás en amor, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, como indica Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Sí? ¿Nosotros qué nos merecíamos? Nada. Entonces, si Dios nos ha dado todas las cosas que tenemos, pues entonces eso es un don para que yo, igual, ahora que Dios me coloque en un ambiente, me llene de paciencia y de bondad con las personas que están a mi lado. La unidad de la iglesia es promovida cuando el estudio bíblico nos lleva a vivir y a sentir esa forma correcta de relacionarnos con otros.
Por eso es que los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios hablan precisamente de nuestra realidad espiritual y cómo debemos vivir cada día. Entender quiénes somos, lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir en consecuencia es entonces el resultado de vivir una manera en que podamos ayudarle a otros a crecer y a madurar. Si vivimos como hijos de Dios, amados, saben todo lo que Él hizo por nosotros, el resultado será la unidad práctica de la iglesia. Qué belleza que todos podamos estar en un lugar y decir, ¿cómo no nos vamos a amar unos a otros, a perdonar unos a otros, a soportar unos a otros, a ayudar unos a otros, sabiendo que somos hijos de un mismo Padre y que a todos nos rescató el Señor de esa vana manera de vivir y que ya no estamos condenados a una eternidad sin Dios, porque ese Papá Dios nos dio nueva vida y nos dio una nueva familia? Imagínense qué belleza. Entonces, ¿qué hay que tratar? Mi querida familia, de que cuando usted llegue al lugar donde Dios lo ha colocado, porque Dios es el que le da a uno la iglesia, el lugar, el sitio, la idea es que cuando usted llegue a ver qué hay por hacer, en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Y si veo a esta persona o a aquella persona que yo sé que tiene necesidad porque lo manifiesta a través de sus conflictos, de muchas cosas, yo pueda decir, yo me voy a poner en la tarea de ayudar, no de rechazar, no de sacarle el cuerpo, no de hacerme a un lado. ¿Sí ven por qué la iglesia no son muros, no es una estructura, sino que la iglesia somos piedras vivas? Es que esas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Y cada piedra viva llega en diferentes circunstancias, pero son piedras vivas que necesitan ayuda, que necesitan fortaleza. Imagínense cómo cambiaría el ambiente en las iglesias si en vez de llegar a esperar, llegáramos con un espíritu de decir, bueno, yo quiero abrir mi mente y mi corazón a ver de qué manera Dios me puede usar en este lugar. Con cosas, con detallitos sencillos. A veces no es ni siquiera pues que usted sea un gran maestro de la Biblia ni nada por el estilo. Claro que no. Es una responsabilidad entonces de todos y de cada uno de los miembros que componen las iglesias, que viviendo todos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, vivamos lo que dicen los versículos 4 al 6 de Efesios capítulo 4. Mire, verá que ahí dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¡Qué belleza! O sea que la Biblia nos llama a eso, a que nosotros realmente pongamos esto en práctica. Ahora, cada uno de ustedes es muy diferente, piensa muy diferente, habla muy diferente y sobre todo desde la Biblia. ¿Sabía usted que a usted le fueron dados dones, talentos y habilidades dadas por Dios? Bueno, ¿sabe qué dice la Escritura? Dice, pero a cada uno, estoy hablando de Efesios capítulo 4 porque es el texto que estoy leyendo hoy, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que cada miembro del cuerpo funciona de manera diferente. Y se acuerda que en estos días lo estábamos leyendo en Romanos y en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo ha repartido una medida de gracia a cada uno de nosotros en particular para que podamos servir en un cuerpo local de creyentes con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. ¡Qué hermosura! La pregunta es, póngame cuidado esta mañana, no es el lugar donde usted va a que le den, no es el lugar donde usted va a comparar si esta iglesia es bonita, si tiene orquesta, si tiene aquello, lo otro. No, es llegar a construir la iglesia. Yo he ido a muchos lugares donde la misma feligresía, Dios les dio el regalo hermoso de construir su propio templo. Y son felices contando lo que tuvieron que hacer y todo el tiempo que se demoró y cómo hizo cada uno y cómo ayudó cada uno a construir esa iglesia. Es que así es. Qué rico que Dios a uno le dé el privilegio de construir la iglesia, no solo en términos espirituales, de hacer una verdadera hermandad en Cristo y un grupo de creyentes que se aman,
que se ayudan, que se fortalecen, que oran juntos, que interceden y mantienen pendientes y teniendo cuidado el uno del otro, sino que rico también construir una iglesia donde uno pueda decir, mire, esta iglesia la levantamos desde el primer ladrillo. Primera de Corintios 12, cuando habla del cuerpo, nos coloca un ejemplo. Dice, el ojo no puede pretender convertirse en nariz, porque no fue diseñado para respirar, sino para ver. De la misma manera, cada creyente debe aceptar con gozo el lugar y la función que Dios le ha dado para servir en la iglesia. Estos dones, expresa Pablo, son regalos que el Señor nos ha dado, pero ¿para qué? Para la iglesia. Esos dones no son personales, esos dones son para que usted los desarrolle. Mire, si algo se alegra a uno como pastor, es encontrar que hay gente muy dispuesta para la obra. Gloria a Dios. Sería muy frustrante para uno encontrar que la mayoría de la gente es indiferente y que a veces solamente van y critican y hacen un poco de cosas, pero rara vez se ofrecen. En cambio, qué rico encontrar que hay gente con la que uno en la iglesia realmente puede contar y viven pendientes de todo. Sí, que esto, que aquello. Bueno, miren, usted diría, en mi iglesia no tenemos un buen grupo de alabanza y adoración. Yo le pregunto hoy, ¿y usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted? En cuanto a, por ejemplo, usted me podría decir, es que yo no canto, yo no toco un instrumento, no importa, pero yo puedo ayudar a decir, bueno, vamos a orar para que el Señor traiga a la iglesia personas con dones y talentos para la música, y vamos de igual manera a recoger para comprar los instrumentos, los equipos. Es que no se trata de a ver qué es lo que está haciendo falta, sino qué podemos hacer para que la iglesia cada día esté completamente implementada. Los planes y los proyectos de una iglesia mantienen a una iglesia completamente unida. ¿Por qué? Porque hacen que uno ve el proceso, uno dice, esta iglesia está creciendo, y el crecimiento de la iglesia no tiene nada que ver con números. Qué rico que uno pueda ver su iglesia crecer, porque los que están llegando nuevos ahora se les ve edificados en el Señor, están en las escuelas bíblicas. Qué rico ver los niños y los jóvenes comprometidos con el Señor y leyendo la Biblia y creciendo y madurando espiritualmente. Qué bueno ver matrimonios que ahora están ayudándole a otros matrimonios a compartir de Cristo. Esa es la unidad de la iglesia. No son romanticismos, de eso no se trata. La verdadera unidad de la iglesia es cuando todos trabajamos en el mismo objetivo, en el mismo sentido y vamos por el mismo camino. Entonces Pablo utiliza eso. Dice, vengan, todos tenemos los dones dados por Dios. Efesios 4:11 es un versículo clave y usted tal vez lo ha oído mucho en su iglesia. El Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Sí ve? Aquí habla de 5 y es más. Cuando la Biblia habla, estos son los dones para el ministerio, pero cuando Dios habla de los dones espirituales, habla del que sirve, del que administra, del que da, del que canta. Eso es. Y dice la Biblia que esos dones, si cada uno lo pone al servicio del Señor y de la iglesia donde Dios le ha colocado, imagínense la tremenda iglesia que se puede levantar. ¿Lo ha pensado? No, pero es que nosotros todo el tiempo estamos, es que somos muy poquitos, es que esto no crece, es que esto no se multiplica. No, así no se habla. Lo que se habla es, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a decirle al Espíritu Santo que Él añada a la iglesia las personas que va trayendo y que cada persona que vaya trayendo se vaya convirtiendo en una piedra viva que edifique esa iglesia. Se vaya convirtiendo en una persona que con su don, talento y habilidad nos ayuda a construir una iglesia en todo el sentido de la palabra. Claro, es que en una iglesia deben haber maestros. ¿Por qué? Porque son los que forman, los que nos enseñan los principios de la Biblia para que maduremos y crezcamos. Deben haber pastores que cuiden el rebaño, que los pastoreen, que oren por las personas, que los visiten en sus casas, que les ministren en sus necesidades. Deben haber evangelistas que vayan y lleven el evangelio, que lo prediquen con poder y que Dios les dé la habilidad y el talento sobrenatural de ir a llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Eso es. Entonces, gloria a Dios. Así es que se vive la verdadera unidad de la iglesia, ¿sí?
que todos podamos, como hijos de Dios, ocupar nuestra tarea, ir en función de lo que Dios nos da. Ahora, mire lo hermoso, porque en el 11 dice que Dios aún nos constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero mire, en el 12 es hermoso porque dice, ¿para qué Dios da los dones y para qué debe haber unidad en la iglesia? Mire el verso 12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina. Me encanta este pasaje. ¡Qué tremendo! O sea que Dios nos da dones. Cada uno como miembro tiene que hacer su tarea. El que es ojo, a ver. El que es oído, a oír. El que tiene boca, a hablar. Y el que tiene manos, a hacer. Cada uno. Pero dice la Biblia, ¿para qué? Para que todos lleguemos a la unidad. O sea que cuando el cuerpo empieza a funcionar y el pie camina y las manos hacen y los ojos ven, ahí hay armonía en el cuerpo y el cuerpo va andando. Ah, ¿sí ve? Por eso es que así tiene que funcionar la iglesia, cada uno haciendo lo suyo. No imite a nadie, no se trate de parecer a nadie, no haga lo que otro ya está haciendo. Haga usted la tarea que Dios en la iglesia lo mandó a hacer y hágala con amor, hágala como para el Señor. No lo haga ni para sobresalir, ni para que lo admiren, ni para que le den las gracias, es para el Señor. Y dice la Biblia que así es que el cuerpo llega a la unidad de la fe. Y ojo, a esto me encanta, al conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro. ¿Sí ven? Dios nos da una familia espiritual para que en esa familia espiritual y unidos maduremos, crezcamos y lleguemos realmente a ser cristianos verdaderos. ¿Sí ve? O sea que la unidad no es para tomar café. La unidad no es solamente para hacer vida social. Porque es que la gente siempre que habla de unidad en la iglesia habla de tomar café y comerse una galleta. La gente siempre que habla de la parte de la unidad en la iglesia está pensando en el aspecto social. No, la verdadera unidad es la que cada uno hace lo suyo, cada uno cumple su tarea y todos lo hacen ¿para qué? Para que todos maduremos y crezcamos. Ese es el éxito de una iglesia. No que lleven los miembros 20 años y ahí están los mismos de siempre. Esa iglesia no crece y sus miembros nunca maduran. Eso no es normal. En cambio, una iglesia que sí es normal es una iglesia que crece, se multiplica, pero ojo, sus miembros maduran y las generaciones van trascendiendo. ¿Qué quiere decir? Los niños, los jóvenes, todos van conociendo al Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en unidad a construir la verdadera iglesia. Y una vez más, les hago el llamado. En su iglesia usted lo necesitan. Usted es parte vital de la iglesia, por eso Dios lo colocó a usted ahí. ¿Se ha preguntado usted qué papel está haciendo? ¿Se ha preguntado si usted realmente está dando el 100%? No el 1, no el 2, no el 50, no es si le queda tiempo, no es que usted, pastor, es que yo soy una persona muy ocupada. No. Dios en el cuerpo de Cristo te dio un lugar y en ese lugar tienes que cumplir la tarea que el Señor te mandó a cumplir. Padre, gracias por esta mañana y oro por cada oyente de Maná, porque cada uno ha de cumplir su tarea, porque cada uno ha de decirle al Espíritu Santo que haga algo de extraordinario y sobrenatural en su vida, para que cada uno lleguemos a aportar lo nuestro. Gracias por los pastores, por los maestros, por los evangelistas, por los profetas que has colocado alrededor nuestro, porque con ellos crecemos, maduramos, nos fortalecemos. Pero también gracias por la tarea que yo hago, porque también estoy enriqueciendo a otros. Yo te pido, Señor, que los cristianos hoy seamos conscientes de que cada uno de nosotros fue puesto en la iglesia con una tarea de responsabilidad y que la debemos hacer de la mejor manera y como para la gloria de Dios. Te entregamos este día. Cuídanos, guárdanos, susténtanos. Nos encomendamos a ti para que nos des gracia, sabiduría, inteligencia, para que nos guardes del mal y tu amor y misericordia nos rodee siempre. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche
estamos haciendo una célula en la ciudad de Los Ángeles, en California. Si alguien quiere venir, pues nos escribe y le hacemos llegar pero las invitaciones están en los chats, en la página web está la dirección donde vamos a estar reunidos. Y el día jueves vamos a estar en San Francisco. Así que están cordialmente invitados. No olviden que este fin de semana vamos a tener el ayuno de los 3 días para que participen con nosotros. Los espero mañana. Bendiciones para todos. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.